Aquí estamos poniendo la mañana en Camilo y Juan Raúl, nuestro querido amigo, que la ansiedad es uno de sus rasgos. ¿Qué me preguntaba Juan? Que creo que salió el aire, pero no estoy seguro igual, de todos modos. ¿Qué música era la que estábamos escuchando? Porque creo que me suena, pero quiero ver si me equivoqué o no. Es con País Segundo, porque el músico compositor cubano, mira vos justo que vamos a aludir a Cuba, murió el 14 de julio del año 2003, es decir, ya hace 8 años, murió con casi 96 años de edad, 95 y pico, y, y bueno, y además, bueno, forma parte de la emblemática Buenavista Social Club, ¿verdad? En fin, etcétera. Y lo estamos escuchando acá en el 98.7. Bueno, Juan, oficialmente te damos la bienvenida. Déjame antes, Juan, mi querido, leer algunos mensajes de los oyentes que están afortunadamente muy participativos. Ah, Nacho me confirma que no salió tu pregunta, así que correspondía que le hicieras de nuevo. Nos pasa por abajo del brazo otra pandemia, los accidentes de tránsito con 500 muertes y año promedio, mayoría jóvenes. Este mensaje llega a través del 099-894-987. A ver quién lo manda. Pedro, que también dice, salgo del tema del día y como oyente incondicional me tomo el atrevimiento de hacer un aporte. Estaría bueno un columnista de tránsito. Si querés, no le digas al profesor Borges del 10 excelente. No, no, quizás un columnista, no sé, pero que deberíamos abordar el tema. Te lo agradezco mucho, Pedro. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y andás a ver, sí, si no toma forma de columna, no lo descarto. Cero, pero abordar el tema sí es cierto. 099-894-987. También Estela se comunica. Hola, no están saliendo al aire ni por tuning, ni por radio, ni por radios. Uy, hace días. Bueno, lo vamos a averiguar. Son plataformas, ¿verdad?, que te permiten escuchar radio. También lo puedes hacer a través de diamantefm.com. Vamos a consultar esto a la dirección de la radio, a su departamento técnico, a ver si tienen idea de por qué eso está ocurriendo. 099-894-987, todos los mensajes nos ayudan a poner la mañana en camino. Ahora sí, oficialmente abrimos los brazos para recibir a Juan Raúl. ¿Qué hace, Juan? Buen día. Buen día, tan errado no estaba, porque se oía muy bajito la música. Y como íbamos a hablar un poco, creo, de Cuba, me Sí, sí. pareció a mí, digo, qué raro, pero tan errado no estaba, que No, no, era no. Carlos Puebla, que era Carlos Puebla. Pero bueno, Bueno, pero era hay, música cubana, tan errado no estaba. hay un paisaje sonoro similar, tenés razón, sí. Sí. Es que en realidad nosotros alguna vez lo hemos hecho, pero no es práctica habitual, digamos, musicalizar temáticamente él o los temas a tratar. Pero coincidió que el 14 de julio como fecha, bueno, de hecho, hoy 14 de julio, Día de la Bastilla, vamos a hablar en minutos nada más con el profe Gabriel Quirici acerca de la Revolución Francesa y qué cosas nos dice aún la Revolución Francesa. Lo vamos a hablar en un rato. Juan, creo que se impone hablar de Cuba, de lo que está ocurriendo. Es interesante, ¿no? Lo que provoca es interesante desde muchas perspectivas, como lo ha sido siempre, ¿verdad? Sí, yo creo que te confieso que no me ha sido fácil obtener información. Ahora hay una cosa que es evidente, ¿no? Nadie puede creer que después de 4 generaciones, después de la salida de Fidel, luego la salida de Raúl, luego la reinstitucionalización tanto del Partido Comunista Cubano como de Cuba, no iban a haber expresiones de protesta. Creo que más bien es una demostración por algún lado de apertura de la perilla. Ahora, hay una cosa que está ocurriendo. Yo leía que hoy de mañana el presidente Díaz-Canel decía que hay un cerco informático para hablar de las protestas y no de las razones por las cuales se protesta, ni de las cosas que ha contestado el gobierno a los protestadores. Puede ser que haya algo de eso. Lo que sí es cierto es que la dificultad que uno haya en encontrar información objetiva es muy grande. Si tú no sos comunista, está todo mal, y el hecho de que haya manifestado gente quiere decir que tienen los minutos contados y que se viene la contrarrevolución y que no sé qué, que no sé cuánto.
si tú eres comunista o marxista, nada de lo que se haya hecho es incorrecto, no se puede tolerar ninguna expresión de protesta. Creo que van quedando pocos temas en el mundo que estén marcando tan definidamente al que opina sobre lo que tiene que opinar. Eso dificulta el análisis, pero a su vez es un tema digno de analizar en sí mismo. Exacto. Pero Sí, sí, preguntame un poco más. exactamente es así. Porque incluso acá me tenés que ayudar, porque yo he repasado y he tratado de buscar diversas... Bueno, a ver, lo primero que me nace decir sobre este asunto, me refiero al volumen de noticias, información, que lo mejor, perdón, lo mejor es tratar de abordar o recurrir a los medios profesionales de información, incluso aquellos cuyo sesgo ideológico político es muy marcado, muy evidente, pero quiero decir, porque incluso a nivel de redes se están divulgando imágenes de todo tipo, incluso de acontecimientos que ni siquiera tienen que ver ni con el ahora ni con Cuba. Y eso me parece que no nos hace bien, porque francamente, si vos querés hablar, qué sé, del cumpleaños de Santiaguito Pérez, que cumplió 4 años, y ponen fotografía de, yo qué sé, otro niño, bueno, arrancamos mal, es decir, porque es otro niño, no me hable de otro. Este es un asunto que me parece que casi a modo de sugerencia. Después, nutrite, ya se sabe que el público en general trata de nutrirse de aquellos medios de comunicación más afines a su espectro ideológico, esto es así, así funciona, pero por lo menos medios de comunicación profesionales, la primera cosa. Y en ese tránsito he notado que, por ejemplo, las manifestaciones a las que se alude en algunos casos aluden a un reclamo antidictatorial, pro libertadura y para que finalice la era castrista, ¿no? A grosso modo, ¿verdad? Y en otros no hablo de Telesur, digamos, con una impronta bien marcada, ideológica, y en otros he visto que se alude a que la gente salió a las calles reclamando por políticas sanitarias vinculadas al COVID y por falta de alimentos. Que alguien podrá decir, ni hablar, que es grave la falta de alimentos y ni hablar que es grave bueno, nosotros lo vivimos eso, ¿no? Sí, Grandes problemas sanitarios, hasta hace poquito con el COVID. Nadie salió a la calle, ¿no? Es más, si alguien osaba salir a la calle se lo acusaba de antipatriota, porque justamente aumentaba las condiciones para el contagio. Pero quiero decir, no es lo mismo eso que decir que están contra la dictadura. Que haya un punto en que dialoguen, se unan, generen vasos comunicantes, bueno, eso es muy probable, pero eso simplemente a modo de aporte de lo que yo he podido ver revisando más de una fuente. Sí, lo que tú dices es muy interesante y hay que llevarlo luego a lo que son las políticas de los estados respecto a lo que está ocurriendo en el mundo en general. A ver, a mí siempre lo digo con todo respeto, pero a ver, lo digo muchas veces en el programa de radio que yo tengo en Argentina, donde ahí estoy del otro lado del mostrador, por eso a veces me compadezco de ti, porque a veces lo sufro en carne propia, lo difícil que es mantener la objetividad haciendo de periodista, no de columnista. El columnista, por definición, opina, analiza. El periodista tiene que hacerlo con otros criterios de objetividad. Bueno, yo tengo un programa de radio en Argentina y lo he dicho en el propio programa que se emite en Radio Cultura de Buenos Aires, que a mí me resulta muy difícil ver televisión argentina, por ejemplo, porque vas haciendo zapping y la misma noticia, según los canales que veas, es 100% blanca o 100% negra, según el tinte político del canal de televisión. Bueno, con Cuba parece destinada a esto, porque es como una cosa muy icónica. Es el único régimen comunista, bueno, primero de América Latina,
Segundo, con la peculiaridad muy importante de que quedaba a 95 millas, queda a 95 millas marina de Estados Unidos. Tercero, que siempre se dijo que se acababa el día que se muriera Fidel. Murió Fidel y siguió. Después se dijo que se acababa mientras que quedara un Castro. Bueno, no queda ningún Castro en el gobierno y siguió. Es más, la generación que hoy la gobierna no es una generación que estuvo en la ejecución misma, en la revolución misma, en la lucha armada, etc. Ahora bien, tú me podrás decir China. Bueno, además de otras cosas que me gustaría señalar, China ha tenido un cambio de la concepción económica. A mí me da la impresión de que hoy es uno de los países más puramente capitalistas. Es decir, dejó de la vieja revolución algunas limitaciones muy fuertes a la libertad inherentes al gobierno de partido único, pero desde el punto de vista del régimen económico, libre competencia, agresividad por la competencia en los mercados internacionales, en el mundo capitalista, etc. Pero, a ver, yo me hago esa misma pregunta. Esta semana en América Latina hubo hechos muy trágicos. Por ejemplo, Haití, un magnicidio. ¿Desde cuándo no hay un magnicidio en América Latina? No sé, habría que hurgar mucho, ¿no? Silencio. No solamente en la generación de noticias, en las cancillerías. Las cancillerías guardaron silencio total. A mí te consta que quiero mucho al pueblo haitiano, fui compañero de Gerard Pierre Charles en el exilio, trabajé mucho con el embajador haitiano para ayudarlo cuando era embajador en Argentina, y luego estuve en la misión de democratización que se envió a ese país, de la cual me fui discrepando con la orientación de las conclusiones finales a las que se quería llegar. Bueno, matan al presidente de Haití. El presidente de Haití había disuelto el parlamento. Hay un vacío de poder tremendo. El primer ministro llama a intervenir a Estado con tropas militares a Estados Unidos y las Naciones Unidas rechazó enseguida. Bueno, acá no se ha dicho una sola palabra, pero hay una manifestación en Cuba y parece que el mundo se viniera abajo y que no se puede hablar de otra cosa. Yo digo, por ejemplo, yo trato siempre de poner ejemplos que no son de Uruguay, pero si tú me permitís, pongo un ejemplo uruguayo con todo respeto, pero para analizarlo, para ver qué hay detrás de esto. El canciller Bustillo dice, no cabe ninguna duda, textuales palabras, Cuba es una dictadura. Yo le pregunto con todo respeto al canciller Bustillo, ¿y China? ¿China no es un régimen de partido único que él condena en Cuba? Entonces, me parece que Cuba también está evidenciando con esta crisis, que es una crisis y que no es mala cosa que los países atraviesen crisis. El tema es que sepan transitarla con respeto por la dignidad de la persona humana, sin violentar libertades y saliendo fortalecida la gente. Entonces, la primera pregunta que yo me hago es, a ver, si nuestro propio país condena por tener un partido único a Cuba, ¿cuántos partidos hay en China? ¿Por qué decimos que China es una maravilla y Cuba es una dictadura? Bueno, porque le tenemos que vender a China y a Cuba no le vendemos nada. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Al mismo tiempo, yo me pregunto también, ¿qué opciones se abren en el camino para una visión más complementaria? Sobre Haití no tenemos opinión, tenemos. Que haya manifestaciones en Cuba, ¿es necesariamente malo? No sé si es malo. No sé si es malo que la gente demuestre que no tiene miedo y que sale y que protesta. Pero bueno, a ver, hubo una instancia en el Senado de la República hace cosa de 15 días en la cual por unanimidad se condenaron las violaciones de derechos humanos de Nicaragua. A mí me parece que es un elemento de madurez muy grande del Senado, que demostró que la intención era emitir una declaración
para procurar que la cosa mejore en Nicaragua. Sí. Creo que los negociadores de la oposición y del gobierno en el Senado buscaron eso, porque cualquiera de las dos partes podría haber dicho, yo le voy a agregar esta frasecita que tú no podés votar. Y hubiera terminado con dos declaraciones y la voz de Uruguay no se hubiera hecho sentir. En la sesión de la Cámara de Diputados de ayer creo que vivimos la otra cara de la moneda. Buscar la manera de, bueno, lo que importa no es la realidad de Cuba, sino si el Frente Amplio le pasa la factura al gobierno por su doble discurso y si el gobierno le pasa la factura al Frente Amplio por apoyar a Cuba. Y bueno, y con eso entonces estamos, me parece que contribuyendo, creo que en Uruguay estamos bastante inoculados de eso, pero de todas maneras tenemos que estar alertas y advertir de cualquier peligro. Estamos contribuyendo a ese doble discurso en política exterior que no nos ayuda, que no nos ayuda. Es decir, si estamos en contra de que el comunismo tenga un solo partido, tenemos que estar en contra, en China y en Cuba. Ajá. Pero decir que Cuba es una dictadura por tener otro partido y que China es una maravilla e irle a pedir perdón de rodillas por un problema de envase de carne y terminar sacando al ministro de Ganadería, no me cierra, no me cierra. El gobierno propone, y yo estoy de acuerdo con ese lineamiento, la no ideologización, de la política exterior. Bueno, pongámoslo en práctica. Y creo que podemos. En el Senado con lo de Nicaragua se pudo. Lo de Cuba sigue contribuyendo a la confusión sobre qué es lo que realmente está pasando. Y finalmente, sobre este mismo aspecto, digo, si el gobierno, el nuestro, cualquier gobierno, pongamos un gobierno X, para no politizarlo a nuestras oyentes y nuestros oyentes, si el gobierno condena la reacción del gobierno cubano por manifestaciones que son contra el bloqueo, porque en realidad lo que se está cuestionando es poder seguir viviendo bajo un bloqueo. ¿Quién es responsable del bloqueo? ¿Cuba porque le pegan con eso o el que le pega y lo bloquea? Porque es una cosa de una inhumanidad tan brutal y que ya tiene más de 60 años el bloqueo mediante el cual no se puede comercializar. Cuba ha tenido que azuzar la imaginación de sus científicos para generar su propia vacuna. Entonces, creo que ha habido una tradición en Uruguay, aun cuando rompió relaciones diplomáticas originalmente, por más que yo no esté de acuerdo con esa ruptura de relaciones diplomáticas. Mi padre era integrante del gobierno que rompió relaciones diplomáticas, votó en contra en el Consejo de Ministros y yo después me enteré una vez, a través de un diplomático cubano, no de él, que había ido a llevar a los diplomáticos cubanos al aeropuerto. Pero bueno, Uruguay rompió relaciones diplomáticas con Cuba. Pero aún en aquel entonces no se buscaba esta disociación de, por romper relaciones diplomáticas, apoyar el bloqueo. Es más, Uruguay no respetó el bloqueo cuando se estableció a través de la OEA 60 años atrás. El mismo gobierno que rompió relaciones diplomáticas no aceptó el bloqueo. Bien, te leo algunos mensajes que llegan, algunos ya han llegado más temprano y más temprano fueron leídos. Dice Lilian, lo que están mostrando los informativos no son de Cuba, estoy segura, estuve ahí, no es Cuba, las manifestaciones, lo dice Lilian. Bueno, yo, si está vinculado a lo que dije más temprano, yo me refería al tránsito, a la divulgación de imágenes en redes distintas, ¿no? En los medios de comunicación, en los canales de televisión específicamente, yo no he visto todos, ni muchísimo menos, pero no diría que haya chances de que se emita alguna imagen, o que son muy bajas las chances de que se emitan imágenes de una u otra naturaleza, en una u otra dirección de un lugar, cuando en realidad, diciendo que son de un lugar y en realidad no se trata de eso, porque el mínimo rigor periodístico
obliga a que uno chequee las fuentes, ¿no? Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, dice alguien más. Gonzalo también dice, hola Ale, opino que todas las rebeliones son legítimas, las de Chile, las de Colombia, las de Nicaragua, la de Cuba, no se puede apoyar una y condenar otras. El desafío al sometimiento espontáneo nace del dolor, no de la manija o de la ideología, y la respuesta correcta nunca es la represión. Saludos y felicitaciones por el programa. Una de las pocas voces rebeldes que van quedando, lo dice Gonzalo. Bueno, Gonzalo se ve que por escuchar este programa me conoce de sobra y sabe que ese es el resumen por lo menos de mi opinión, y bueno, y supongo que también de la tuya. Sí, claro, claro. Querido Juan, porque además vos sos un poco más grande y además arrancaste en esto de la actividad política, tu padre te puso haciendo cosas siendo muy joven, Es pero verdad. convengamos que podríamos decir que buena parte de nuestras actividades como ciudadanos tuvieron que ver con la lucha explícita o implícita contra la dictadura para recuperar las libertades democráticas y, entre otras cosas, saliendo a la calle, ¿no? Bueno, en tu caso vos no pudiste porque apenas llegaste te metieron preso, pero quiero decir, pero sí, sí los que formaban parte de tu partido. Salir a la calle, bueno, justamente, algo que está en marcos de pandemia, cada vez que alguien sale a la calle, aún tomando cuidados, es seguir casi en forma automática acusado de cosas horribles, ¿no? Salir a la calle es una cosa que no debería estar en discusión, por lo menos los que tenemos pensamiento democrático, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en una cosa que tú dices, que es que las imágenes que se exhibieron en las redes, en algunos casos, en las redes, el fake news es tan complicado que uno nunca sabe si fue generado por el que está en contra o por el que está a favor para luego desmentirlo. Las redes son muy complicadas, pero incluso las primeras manifestaciones que aparecieron en las redes, no en la prensa, como bien dices tú, bueno, después se demostró que no eran en contra, eran a favor y que no eran de ahora, sino de hace 5 años. Pero en todo caso, repito, me parece que es muy difícil, pero además creo que es un dato de la realidad que hay que asumir. Es muy difícil que se analice la situación en Cuba sin que esté cargado, aún en algunas grandes cadenas de televisión, como la CNN por un lado, Telesur por el otro, sin un tinte ideológico y de simpatía o antipatía muy grande. Pero, por ejemplo, guardando distancia social, porque en eso el Uruguay ha sido un ejemplo de que hasta en las movilizaciones se está cuidando mucho, bueno, y estamos empezando a ver los resultados, ojalá que siga esa tendencia. Pero el día que se juntaron las firmas contra la LUC, yo vi pasar y me emocionó mucho. Quiero aprovechar para agradecer el saludo de Fernando Pereira en ese momento, que me emocionó mucho, que venía en un coche atrás del camión. Bueno, detrás del camión no había menos gente que la que yo vi en las manifestaciones de Cuba. Sin embargo, no fuimos cabeza de noticieros en los noticieros internacionales. En cuanto a la represión, yo no estoy de acuerdo con que se reprima a nadie, pero me parece que Cristóbal Colón anduvo por esos lares antes de pisar el continente americano, por las Antillas, por las islas del Caribe, y en Haití, que luego fue la primera república latinoamericana, mientras que ocurrían las manifestaciones en Cuba, la represión en Haití era rociar con gasolina y prenderle fuego a los manifestantes. Yo digo, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué lo de Haití no sale? Porque no son comunistas los gobernantes. Es complicado, ¿no? Me parece que tenemos que acostumbrarnos, porque no creo que eso vaya a cambiar, Alejandro, aunque a que en este episodio que se está viviendo en Cuba va a haber un doble estándar muy ideologizado del manejo del tema por parte de los grandes medios de difusión. Bien. Bueno, Juan, en todo caso tendremos que seguir atentos y expectantes y estar tratando de nutrirnos de información de calidad, pero en todo caso yo por lo menos me siento en la obligación de decir que bajo ninguna circunstancia, en ninguna condición y en ninguna latitud
voy a estar a favor de cualquier forma de represión del Estado, venga por la derecha o venga por la izquierda, de gente manifestándose. Y cuando se acusa de que entonces vale, porque es gente manejada por el imperio, la derecha o la izquierda y la FARC, no según el caso, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando en Chile se manifestaban, escuchábamos un día sí y otro también, de gente que decía que esas manifestaciones que eran es así multitudinarias y es Sí. así cruelmente reprimidas con carabineros que disparaban a los ojos a las personas, ¿no es cierto? Elevando el número de lesiones de ojos a nivel mundial, sin antecedentes en la materia, hablando de una política específica en tal sentido. Yo recuerdo que se decía, pero sueltitos de cuerpo, que eran los venezolanos que se habían infiltrado, ¿no? En el reclamo de los ciudadanos chilenos. Bueno, del mismo modo que yo esa nunca la compré, tampoco compro tan fácil de que se metió el imperio a la gente a decir que salga a la calle a reclamar No, no. cuando... Porque ahí perdés credibilidad. Esa credibilidad que los que reclaman ahora y callaron antes, para mí no tienen. Yo Yo no quiero que creo me que pase lo mismo a mí. me parece muy importante lo que decís, obviamente que yo lo comparto. Y me parece que es importante que no sea solo a nivel de la prensa, que el sistema político uruguayo crezca con actitudes como las que tuvo en el Senado al condenar la violación de derechos humanos en Nicaragua. Que no sea un festín de... A veces daría la sensación de que los que están en contra celebran que haya represión. Y si están en contra, no, que no repriman a los suyos. Yo condeno todo tipo de represión, pero me parece que deseo fervorosamente que no se repita lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, donde parecía que los que estaban en contra del régimen cubano felices de que hubiera represión porque entonces podían pegarle por la cabeza. Uh -huh. Bueno, creo que, repito, no es imposible. El Senado actuó con una madurez extrema y logró una decisión por unanimidad. Las decisiones por unanimidad en materia de política exterior son las únicas llamadas a contribuir en algo en la realidad internacional. Las declaraciones que dividen y que están destinadas a pasarse facturas recíprocas debilitan la posición internacional del país y demuestran que no hay un interés en la solidaridad con el que sufre en el país que sea, sino con levantar mejor su bandera. Bien, hay gente que me está mandando, oyentes que nos están mandando fotografías que publicó la CNN, pero que en realidad eran fotografías de manifestaciones, que me da la impresión, lo estoy viendo un poco el golpe del balde en Miami, en la Embajada de Bueno, Cuba. ese es otro tema que en muchos canales ha generado confusión, que mezclaban las manifestaciones que ocasionan esto, que son las de Cuba, con las manifestaciones de las comunidades cubanas en el exterior, que son mayoritariamente opositoras. La policía en Cuba. Y ahora que dice CNN, ese es un tema interesante, muy interesante me parece a mí. Así como yo te decía que cuando cambias de canal en Argentina, uno dice que lo blanco es totalmente blanco sin ninguna manchita gris, y otro dice que lo negro es negro sin ninguna manchita blanca. Bueno, a mí me llama la atención como sobre este tema, por ejemplo, a un canal de distancia y con el mismo logotipo, la CNN en español da una visión y la CNN en inglés da otra visión. Yo no Ah, sé cómo mira, es eso. No sé si es mira. porque son franquicias o qué, pero no es el primer tema, ¿eh? No es el primer tema. Cuando todo el tema, por ejemplo, de las manifestaciones violentas organizadas por el expresidente Trump, la CNN en inglés tenía una actitud de enfrentamiento frontal al Partido Republicano, la CNN en español no. Entonces, Mira, creo que es una buena demostración de cómo se puede manipular hasta sin violar formalmente las normas informativas. Si yo mezclo la manifestación de los cubanos en Chile frente a la Embajada de Cuba
con la manifestación en el malecón, confundo. Te mando un abrazo grande, Juan Raúl, y nos reencontramos contigo la semana próxima, ¿sí? Un abrazo muy grande, gracias Alejandro.